referiremos ahora a conservatismo y Estado. Para poder llegar a una definición de lo que es el Estado para el conservatismo, debemos pensar primero en cuáles son los elementos y características que tiene el Estado en general. En primer término, existen unas reglas de naturaleza pública. Ello significa que el Estado adopta las reglas que la sociedad conviene y acuerda. En este sentido, el Estado es una proyección viva de la sociedad. Aparte de eso, el Estado, en segundo lugar, presenta una autoridad centralizada. El Estado cuenta con agentes que se encargan de ejercer el poder para asegurar el cumplimiento de los objetivos sociales. Hay diversos grados de descentralización, desde la amplia descentralización que implica un modelo federal del Estado hasta una menor descentralización, como puede ser el de las instituciones locales. En tercer lugar, el Estado en general posee unas fronteras geográficas. El Estado así está conformado por fronteras que expresan el lugar donde se ejerce y donde se puede ejercer la soberanía. En cuarto lugar, el Estado posee el monopolio de la fuerza. Es el Estado y no los particulares quien controla el ejercicio de la fuerza, aunque es la sociedad y los propios particulares que la conforman la que concede ese monopolio, esa atribución exclusiva. Esa fuerza la ejerce el Estado para asegurar la coexistencia pacífica entre los miembros de la sociedad. Desde la óptica conservadora, entendemos al Estado como el ente que, a través de las instituciones públicas, canaliza la satisfacción y las necesidades del conjunto de la sociedad y no los deseos puramente individuales. El Estado está pues para atender los fines y propósitos colectivos. Los conservadores pretendemos un Estado vigoroso. Un Estado comprende al mismo tiempo la eficacia del Estado de Derecho, la ejecución de las normas constitucionales y la práctica de la moral pública. Sabemos los conservadores que en un Estado débil los gobiernos necesariamente están impedidos, están enfermos, están en la intemperie. Un Estado débil es el que no permite que un gobierno brinde protección a los ciudadanos contra los daños que le ocasionan sus enemigos. Como alguna vez precisó Miguel Antonio Caro, una de las grandes figuras en la historia del conservatismo colombiano, en un Estado débil, el poder público es incapaz de prevenir el abuso contra la libertad, de garantizar los derechos individuales, de imponer el Estado de Derecho, de hacer, en fin, justicia. A un Estado débil le resulta imposible redimir al pobre porque su propia debilidad se lo impone. Un Estado débil es por esencia un Estado sin valores y por tanto sin credibilidad. Un Estado débil, en suma, impide que sus instituciones realmente aseguren el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos. En nuestro país, la debilidad del Estado se expresa diariamente. Vamos a citar un caso. Colombia ocupa el puesto 92 entre 180 países con mayor índice de corrupción en el sector público, según el Índice de Transparencia Internacional. Estamos en posición semejante a la de países altamente corruptos como Cuba, Venezuela, Senegal, Burkina Faso, Marruecos o Tailandia. La corrupción le cuesta a Colombia más de 50 millones de pesos al año, equivalente casi a una quinta parte del presupuesto. Según el Índice Global de Impunidad, que periódicamente realiza la Universidad de las Américas en Puebla, México, Colombia ocupa el quinto lugar en impunidad en América Latina, solo superado por Venezuela, México, Perú y Brasil. Y a nivel global, el país ocupa el octavo puesto entre los 59 países que han sido objeto de medición. Esto significa que el delito campea a sus anchas. Tenemos una impunidad del 94%, que es ni más ni menos el resultado de tener un Estado débil. Ese Estado débil nos ha llevado a tener una educación pública débil. Ocupamos también posiciones inferiores en la calificación de nuestra educación pública en el mundo. Estamos viendo que la educación pública nuestra transita por un camino que peligrosamente subvierte las bases de la convivencia pacífica
que crea antagonismos sociales y ataca el orden social. Como conservadores tenemos la obligación de rescatar esa piedra angular de la sociedad, pero tenemos que hacerlo con un Estado vigoroso. Como afirmaba José María Samper, uno de los grandes ideólogos del conservatismo, si un elemento social se aleja del orden armónico, es imposible pensar en la estabilidad de un país. El progreso de una sociedad, pues, es inseparable del bien. Por eso el apoyo de una educación pública de calidad, con contenidos y planes y objetivos, pasa necesariamente por la presencia de un Estado vigoroso. Si no, tendremos un elemento que impedirá la estabilidad del país. En fin, el Estado, desde la perspectiva conservadora, debe estar para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Un Estado débil, precario, por supuesto no puede garantizar el derecho a la vida y su inviolabilidad. Tampoco puede garantizar el derecho a la paz, ni el derecho al trabajo, ni los derechos de los niños. Se preguntarán qué entendemos los conservadores por un Estado vigoroso. Un Estado vigoroso es el que atiende las necesidades de la sociedad sin excusas ni pretextos. Es el que busca el bien común, el provecho común, el bien de todos. Es el que respeta tradiciones y costumbres y se nutre de las lecciones de la historia. Es el que puede asegurar el imperio del orden y la libertad. Ese es un Estado vigoroso. ¿Cuál debe ser entonces el tamaño del Estado según el conservatismo? El tamaño del Estado no es un concepto absoluto ni matemático que mide tanto por tanto. No. Habría que preguntarse más bien hasta dónde debe llegar el Estado. Y los conservadores debemos sostener que llegará hasta donde termine su eficacia y comience su ineficiencia. Pero está claro que el Estado débil no puede ser un Estado eficaz. Es por el contrario un Estado raquítico que necesita estar en forma. El Estado socialista o comunista es todo lo contrario al Estado que pensamos los conservadores. Es un Estado que concentra todas las ramas del poder público y somete todas las decisiones privadas a la autoridad del gobierno. Es un Estado que no concibe el orden sino lo dicta. Es un Estado que no concibe la libertad sino la opresión. Es un Estado que no cree en la libertad política ni en la libertad económica. No cree que la prosperidad económica en general sea posible, salvo cuando el partido o los partidos afines toman el control del aparato productivo desde el Estado. El Estado para nosotros los conservadores debe ser instrumento de las aspiraciones de la sociedad. Y lo que el Estado debe hacer pasa necesariamente por consultar las tradiciones donde opera. El Estado para el conservatismo, en suma, existe para mantener la integridad y la unidad de la sociedad, para asegurar en últimas la cohesión social. Y debe proveer a la sociedad de bienestar, de ocuparse de los sectores más frágiles y vulnerables, porque de ello depende el orden que se requiere para obtener la armonía social. Entonces, ahora sí podemos llegar a una definición conservadora del Estado. ¿Qué es el Estado para los conservadores? El Estado es el instrumento que emplea a la sociedad para asegurar sus propósitos comunes y cuya acción debe pretender la búsqueda de un orden que torne posible la armonía y la cohesión social. El Estado es el vehículo, la sociedad el espacio por donde transita. Cuando hablamos del Estado, tenemos que hablar de la empresa. La empresa es la herramienta que posee el empresario para hacer su trabajo. Por lo tanto, la función del empresario es identificar oportunidades económicas. Y la oportunidad económica se define como la posibilidad de producir algún tipo de bien o servicio que la gente comprará. Los conservadores creemos en la libre empresa, es decir, en el ejercicio de la actividad empresarial sin obstáculos, en libertad, siempre y cuando no exceda las reglas del juego que el Estado establece para su desarrollo. Los conservadores entendemos que la libre empresa y la competencia subsiguiente reduce los precios con beneficios claros para el consumidor.
Por eso creemos no solo en la innovación, en la creatividad empresarial, sino vamos más allá y apoyamos el emprendimiento incluso desde el propio Estado. Promovemos incentivos para su desarrollo, como los créditos, las ayudas tributarias y la formación empresarial. Ahora bien, los conservadores también somos conscientes de que el capitalismo, en cualquiera de sus fases de desarrollo, como en cualquier organización en la que interviene el hombre, puede presentar fallos o caer en excesos que van contra el bien común. Adam Smith, el precursor del liberalismo económico, de la economía de mercado, en fin, del capitalismo, y Edmund Burke, el pensador más brillante que ha tenido el conservatismo político, fueron grandes amigos. Incluso en 1775 el economista escocés fue admitido en el club literario dirigido por Burke. Se entendían muy bien en todos los planos. ¿Por qué? Porque para Smith, al igual que para Burke, la libertad política era más importante que el éxito de las políticas económicas. Ambos creían que había que conservar las cosas que habían superado la prueba del tiempo, que los cambios no se hacen radicalmente sino gradualmente. Ambos eran conservadores. Cuando se nos pregunte por los excesos del capitalismo en sus diferentes etapas, los conservadores debemos recurrir al propio Adam Smith, quien dijo en una ocasión: sentir mucho por los demás y poco por sí mismo, restringir los impulsos egoístas y dejarse dominar por los afectos benevolentes constituye la perfección de la naturaleza humana. Esto significa que el hombre es un ser perfectible, al igual que sus empresas. Si el motor de los empresarios está muchas veces aceitado por intereses egoístas, los conservadores tenemos la obligación de llamarles la atención, recordarles al propio Smith: se deben restringir los impulsos egoístas y buscar la benevolencia. Los conservadores creemos, pues, en un Estado vigoroso, pero también en una empresa privada vigorosa. En ambos casos, desde la perspectiva conservadora, ello implica una ética de la conducta, fundamentada en la búsqueda del bien común y el interés general.